La semana pasada el alcalde de Oporto, Rui Moreira, proponía la formación de Iberolus, que es una unión de España y Portugal, una fórmula similar. El regidor luso recuperaba de alguna manera esa idea del iberismo defendido por intelectuales y que data del siglo XVIII, aunque sin prosperar. Abordamos esta cuestión de la unión hispano-portuguesa con el secretario general de una institución que trabaja por borrar la raya que separa los dos países. En Zamora nos espera José Luis González Prada, que es el secretario general de la Fundación Rey Alfonso Enríquez. Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. ¿A usted esta idea del alcalde de Oporto le emociona, le produce melancolía? ¿Cómo la valora? Bueno, yo creo que son unas declaraciones en un determinado contexto y que tiene que ver con probablemente con la necesidad de reforzar las relaciones entre los dos países. Ahora bien, eso poderlo convertir en algo verdaderamente práctico y una fórmula de unión entre dos estados, pues desde mi punto de vista es algo actualmente que probablemente no tiene sentido, sobre todo en un momento como el que estamos de pertenencia de España y Portugal en la Unión Europea. Esa propuesta del alcalde de Oporto sigue siendo la utopía ibérica de la que hablaba Saramago y otros muchos intelectuales, claro está. Sí, yo creo que en el territorio de las ideas y de los cariños, pues ahí se puede entender, y yo creo que cada vez más los españoles nos sentimos cercanos de los portugueses y viceversa, que esto es algo que hasta hace no muchos años no era así. Pero, como digo, yo creo que a día de hoy es más una cuestión romántica, de planteamientos, tal vez de desafío, pero no tanto algo que pueda llevarse a la realidad y a una hipotética integración entre dos estados, que yo creo que son dos estados modernos y que tienen además pues unos sentimientos suficientemente acusados para considerar casi imposible esa propuesta. O sea, que ve muy difícil que esto del Iberolus, emulando el Benelux, esa unión entre los Países Bajos, vaya un poco más allá, ¿no?, en el seno de la Unión Europea. No, yo creo que el Benelux tenía precisamente un sentido cuando no existía el nivel de integración que tenemos ahora mismo, pero es indiscutible que España y Portugal ahora mismo pues tienen una absoluta desaparición de fronteras en lo que tiene que ver con los movimientos aduaneros, y eso en lo cual no quiere decir, no impide que no haya caminos a recorrer y que debamos probablemente los españoles mirar de otra manera a los portugueses. ¿Qué importancia tendría de cara a ganar peso en las instituciones europeas y ahora que se está reequilibrando un poco el poder en la Unión Europea después de la marcha del Reino Unido, esa unidad, ese trabajar en común entre España y Portugal? Yo creo que es precisamente ahí donde está la clave, el reforzar las relaciones y la definición de los intereses comunes, y es algo en lo que de alguna manera ya se está. Ahora mismo se está negociando en Europa el marco financiero plurianual para los próximos años, y ahí España y Portugal tienen una posición similar en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los fondos para el desarrollo regional o los fondos para el desarrollo agrícola, y precisamente es ahí donde creo que España y Portugal tienen que entenderse cada vez más, en la medida en la que aparte de esos fondos pues compartimos problemas en la frontera, como puede ser el de la despoblación, sobre el cual sin duda pues tenemos que unir, como digo, esfuerzos en ese ámbito decisorio que es Bruselas. ¿Y cree que a este lado de la raya hay intención, hay ganas de apoyar esa propuesta que ha hecho, por ejemplo, el alcalde de Oporto? Se lo pregunto porque parece que el iberismo, la unión, el colaborar entre España y Portugal, parece que siempre ha sido mejor acogido en nuestro país vecino que aquí, en nuestro país. Pues yo creo que no tanto. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, las palabras del presidente de la Cámara de Oporto han sido contestadas en diferentes ámbitos, tanto políticos como sociales en Portugal. Y probablemente tenemos que considerar que quien lo hace pues es un político fuera de lo que son los grandes políticos o los grandes partidos políticos en Portugal. Hablamos de un independiente que realiza una propuesta que yo creo que es consciente que puede ser rompedora, pero que realmente hay que contextualizarla en esa necesidad de establecer cauces cada vez más fuertes de cooperación, y que también tienen que ver con el sentimiento, porque, como digo, a diferencia de lo que ocurría hace solo unos años, hoy por hoy españoles y portugueses pues yo creo que no tenemos recelos, y precisamente por eso tenemos que avanzar en muchos temas que yo creo que es importante que definamos esas estrategias comunes. O sea, que ya hace tiempo que dejamos de darnos la espalda, ¿no? Algo que siempre nos hemos reprochado históricamente. Sí, yo creo...
Sí, así es. Otra cosa es que yo creo que hay caminos por recorrer y hay que avanzar en la cooperación territorial. Tengo que decir, pensando por ejemplo en Castilla y León, que desde mi punto de vista personal sería conveniente pensar en la creación de una euroregión Castilla y León, región norte de Portugal, similar a lo que ocurre entre la región norte y Galicia. Y junto con esto, pues especialmente con los temas de despoblación, que ahora mismo estamos hablando mucho en Castilla y León, pues como digo, ahí deberíamos de reforzar nuestra cooperación al máximo. Por eso le quería preguntar, porque en su día sí que se habló hoy mucho de la macrorregión, esa unión entre Castilla y León, otras regiones del noroeste español y también regiones del norte de Portugal. De aquello no se ha vuelto a hablar desde hace ya demasiado tiempo y sí que hay asuntos importantes y problemas comunes, como es este de la despoblación, ¿no? Sí, yo creo que se sigue hablando de esa estrategia, lo que se denomina la RESOE, esa integración de regiones no solo del norte de Portugal, Castilla y León, sino también otros territorios del norte de España, pero yo creo que eso debería de ser compatible con un refuerzo de las relaciones de cooperación entre Castilla y León y las regiones norte y centro de Portugal, sobre todo en un momento en el que estamos, en el que yo creo que Castilla y León y sobre todo la región norte está demostrando una pujanza económica muy importante que es trascendental que seamos capaces de aprovechar. Y aprovechamos la riqueza cultural que genera el río Duero, al que ustedes también le prestan mucha atención desde su fundación. Yo creo que todavía no lo suficiente, pero bueno, yo me congratula escuchar las últimas declaraciones de representantes de la Junta de Castilla y León y Turismo de Porto y Norte de Portugal en el sentido de retomar o de reforzar este espacio como un espacio de oportunidades para convertirlo en un gran destino turístico ibérico, pero junto con esa dimensión yo creo que hay otras en el ámbito económico. Me gustaría en este sentido, sobre el ámbito económico y empresarial, referenciar las importantes inversiones que, por ejemplo, se están haciendo ahora en la zona fronteriza, en el norte de Portugal, en torno a los yacimientos de litio en esas zonas. Entonces, ahí hay oportunidades de negocio. Portugal es un país con unos niveles de competitividad y con innovación muy importantes y yo creo que ahí Castilla y León tiene que colocarse en la vanguardia de la cooperación con nuestros vecinos. ¿Y no lo estamos haciendo hasta ahora? Yo creo que lo estamos, es decir, hay un camino avanzado muy importante durante estos años, pero de aquí en adelante probablemente no es suficiente y yo creo que se tienen que reforzar todavía más esos lazos de cooperación transfronteriza donde no solo las administraciones regionales, es decir, no solo la Junta de Castilla y León o la Comisión de Coordinación de la Región Norte de Portugal, sino también las diputaciones, las comunidades intermunicipales, los municipios, todos tenemos que de alguna manera darnos la mano para aprovechar esas importantes oportunidades que hoy son muy visibles, como decimos, en el tema del turismo, pero que pueden serlo mucho más en esta economía digitalizada o el aprovechamiento de nuevos recursos como esos a los que antes me refería. ¿Qué papel siguen desempeñando entidades como la Fundación Rey Alfonso Enríquez, precisamente para eso, para seguir acercando un poco más los dos países? Yo creo que siguen siendo herramientas muy útiles porque, por ejemplo, la Fundación Rey Alfonso Enríquez puede permitir integrar la iniciativa pública con la privada, pero junto con esta herramienta, que es la Fundación Rey Alfonso Enríquez, han surgido otras, como son las agrupaciones europeas de cooperación territorial, donde, por ejemplo, aquí en Zamora pues tenemos dos, Zasnet y Duero Douro, y estas entidades creo que siguen siendo, como digo, agentes fundamentales para la integración de todos, incluso los medios de comunicación, en esta necesidad de una cooperación transfronteriza reforzada para este nuevo periodo de marco financiero plurianual de fondos comunitarios. Precisamente sobre eso también hablaba, ¿no? Sobre la labor que pueden desempeñar los medios de comunicación. También hablaba en su propuesta el alcalde de Oporto, ¿no?, acerca de que le parecería interesante, ¿no?, que determinadas televisiones compartiesen programación entre los dos países, a los dos lados de la raya. Eso también un poco serviría, ¿no?, para acercarnos. Yo no tengo ninguna duda. Nosotros, por ejemplo, intentamos acercar noticias sobre todo porque ellos tienen más facilidad para recibir nuestra información que viceversa. Ellos, es verdad que reciben televisiones españolas y, por ejemplo, les capacita a la hora de aprender el idioma y yo creo que esa comunicación de los medios de comunicación pues es algo muy importante donde este medio en el que estamos pues hace tiempo que ha demostrado su interés también en participar en esa dinámica y, como digo, ahí también tenemos un camino todavía por recorrer. Muchísimas gracias, don José Luis González Prada, secretario general de la Fundación Rey Alfonso Enríquez, por acercarnos un poco más a nuestros vecinos portugueses, a los que hace tiempo ya que no damos la espalda, pero evidentemente todo acercamiento sigue siendo un poco. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muchísimas gracias. En su propuesta por acercar a Portugal a España ya le decía que el alcalde de Oporto también hablaba de conectar más los dos países a través de la televisión, y de la tele les hablamos antes de terminar, porque la llegada del 5G vuelve a obligarnos a resintonizar nuestros televisores o llamar al antenista. El 30 de junio las viviendas de 1.625 municipios de la comunidad deberán estar adaptadas si no quieren dejar de ver la televisión. Tomen nota de los pasos que deben dar, porque la primera fase acababa ya mismo y el 17 de febrero arranca la segunda. La llegada de los últimos avances en esta pantalla afectan a esta otra. Si esta noche su televisor está así y vive en Soria, Segovia o Valladolid, significa que no ha adaptado su televisor o su antena al dividendo digital. El resto de la comunidad, en una segunda fase, tiene de plazo hasta junio. Pero, ¿qué es el dividendo digital? La llegada del 5G a nuestros móviles obliga a reordenar las frecuencias de televisión, porque esa tecnología necesita su propio espacio. Para hacer frente a este cambio debemos tomar algunas medidas. Si tenemos una vivienda unifamiliar o nuestra antena tiene sistema de amplificación con banda ancha, solo tenemos que resintonizar nuestro televisor con el mando a distancia. El resto, las comunidades de tamaño medio y grande, que suponen el 85% de los edificios, amplifican la señal con central programable o monocanal. En ese caso, el administrador de la comunidad debe llamar al antenista y después tendremos que resintonizar. Para estos casos hay un plan de ayudas que cubren el 100% de los gastos que genera esa llamada al antenista, que van desde poco más de 100 euros a los casi 680 que puede costar dependiendo del tipo de instalación. Pues estén muy atentos, por supuesto, a estas informaciones durante los próximos días. Nosotros nos tenemos que despedir y llega ya la información meteorológica con Francisco Cacho, y recuerden, a las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía, que descansen.